Vamos a dar inicio al seminario de genética molecular de cáncer de cuello uterino, el cual está a cargo de la doctora Aide Guedes y mi persona, Catherine Castillo. El tutor es el doctor Pedro Estrada. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Asimismo, tiene una incidencia de 500.000 de casos al año. La citología ha demostrado una eficacia en su detección temprana y así cumplir un tratamiento oportuno. Los avances en biología molecular e ingeniería genética han contribuido de forma determinante en los aspectos diagnósticos y terapéuticos del cáncer de cuello uterino en las últimas décadas, incidiendo en su prevención. En esta lámina representamos que el desarrollo del cáncer es un proceso complejo en etapas múltiples y al parecer en humanos deben alterarse de 5 a 6 genes durante el desarrollo de un tumor maligno o para el desarrollo de un tumor maligno. Y se deben alterar otro par de genes adicionales para producir o generar metástasis. En esta lámina podemos ver primeramente el ciclo celular y vamos a evidenciar unos puntos de color rojo que representan el control del ciclo celular y determinan si se puede o no progresar a la siguiente fase del ciclo. Vemos que en el área 1 se ve el crecimiento celular, luego pasa a la síntesis de proteína para luego pasar a su división. En estos puntos de control están asociados los protooncogenes y van a estimular la división y el crecimiento celular. En este caso, sufren una mutación produciendo un gen mutado que se llama oncogen. Y lo podemos ver en la imagen que está a la derecha. Con el descubrimiento de los oncogenes y de sus formas normales, los protooncogenes, se ha podido explicar el cáncer a nivel molecular, debido a que los oncogenes representan formas mutadas de genes celulares normales. Ellos ofrecen una indicación clara de los blancos genéticos que se alteran por agentes cancerígenos. Los protooncogenes desempeñan funciones importantes para el crecimiento celular, codifican factores de crecimiento, receptores de dichos factores, transductores de señales y proteínas nucleares que actúan como factores de replicación o de transcripción, activando genes importantes en el crecimiento normal de la célula. Por otro lado, tenemos la existencia de genes que regulan de manera negativa el crecimiento celular, llamados genes supresores de tumores o antioncogenes. Un antioncogen importante es la P53 o guardián del genoma. Estudios epidemiológicos han indicado que un 50-60% de los tumores malignos poseen mutaciones en el P53, es decir, este gen se encuentra más frecuentemente mutado en el cáncer humano. La P53 evita la formación de cáncer preservando la estabilidad del genoma al prevenir mutaciones del ADN. Previene así el daño del ADN, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, el daño del ADN, el estrés oxidativo, la hipoxia y el ciclo celular anormal. Durante su fase de regulación, detiene el ciclo, como lo vemos en la parte superior, donde la P53, actuando de forma normal, repara el daño del ADN, promueve el ciclo celular o la continuidad del ciclo celular y posteriormente ocurre la apoptosis. Mientras que en el P53 mutado, el ciclo celular continúa y genera el tumor, como lo podemos evidenciar en la parte de abajo de la diapositiva. Las mutaciones en P53 se reflejan en una proteína con vida media larga que se acumula en la célula y que inactiva a la proteína P53. La acumulación de alteraciones genéticas, incluyendo inactivación de genes supresores de tumores y activación de oncogenes y cambios en los mecanismos de apoptosis y adhesión celular, contribuyen a la base molecular para la progresión del cáncer. Es importante abordar como agente causal de cáncer de cuello uterino el VPH o virus de papiloma humano. Es un virus de ADN de doble cadena circular con cápside icosaédrica, fuertemente ligado como factor causal de cáncer de cervix, con fundamento en evidencia epidemiológica y soporte biológico plausible. Existen más de 80 tipos distintos de VPH, de acuerdo a su asociación con lesiones preinvasivas y cáncer, se agrupan en de alto riesgo y bajo riesgo, dentro de los cuales los más importantes de alto riesgo son el 16 y el 18. Tenemos otros que podemos evidenciar en la lámina, sin embargo, estos son los de mayor relevancia por el daño que ocasionan y su relación con el cáncer de cuello uterino. Entonces, el VPH 16
es el responsable de hasta el 50% de todos los cánceres cervicales. El genoma del BPH que estamos mencionando en este momento, del 16, posee 8000 BP de longitud y codifica 8 regiones de lectura abierta que regulan la síntesis de proteínas E1, E2, E5, E6, E7, que están relacionadas con la formación de cáncer y de las cuales vamos a hablar más adelante. De acuerdo a su expresión durante el ciclo de vida viral, las secuencias reguladoras requeridas para la transcripción y la replicación de genoma viral se encuentran localizadas en una región no codificante denominada URR. Y también tenemos los de bajo riesgo, que están en la parte inferior, que son el 6 y el 11, que producen las verrugas genitales. Continuando con el seminario sobre la genética molecular del cáncer de cuello uterino, es importante destacar la zona donde este carcinoma se desarrolla con frecuencia. Y esta va a ser en la unión escamocolumnar del epitelio cervical. ¿Por qué en esta zona? Porque ella es la más susceptible a la infección por BPH y es de allí el lugar más frecuente de localización de este carcinoma. Se habla de un aproximado de un 90% de los casos. El epitelio cervical va a exhibir una organización que va a ser estratificada, en donde la capa basal va a conservar su capacidad mitótica. Como resultado de la división celular, va a dar origen a dos células que van a ser idénticas. Una de ellas va a migrar inmediatamente al estrato superior para completar lo que es la diferenciación terminal. Y la segunda va a permanecer en el estrato basal como una célula de ciclado lento y de recambio. Al ocurrir la infección por BPH, el genoma viral va a ser sintetizado en las células basales a partir de copias episomiales, afectando así la progenie, en donde una célula va a perpetuar la infección y aquella destinada al cambio del estrato epitelial presentará la expresión de genes tardíos, dando un inicio a la fase vegetativa del ciclo de vida del BPH. Finalmente, el ADN viral va a ser empaquetado en la cápside y los viriones van a ser liberados para reiniciar de nuevo el ciclo de vida. Cabe acotar que la diferencia en el riesgo de la progresión del carcinoma cervical va a radicar en la persistencia de la infección y por ende a la integración del ADN viral a la célula huésped. Los tipos de BPH de bajo riesgo van a tender a permanecer en el episoma, mientras que los de alto riesgo se van a integrar de forma covalente al ADN hospedero. Como mencionamos anteriormente, el virus de BPH va a ser el protagonista o el principal causante del cáncer de cuello uterino, por lo que es importante conocer el genoma, específicamente del 16, que es el causante del 50% de este tipo de cáncer. El virus papiloma humano 16 va a tener genes tempranos y genes tardíos. Los genes tempranos van a tener a E1, que se va a encargar de la replicación viral, E2 de la transcripción viral y del control de la expresión génica, E4 del ensamblaje viral, y vamos a tener tres muy importantes, que es E5 y en orden de importancia E6 y E7, que van a tener un rol de transcripción y de transformación. ¿Por qué van a tener ese rol? Porque E5 me va a inducir la proliferación celular. E6 se va a unir a la proteína P53 y me va a provocar la degradación de la misma. Como consecuencia va a inhibir la apoptosis y E7 va a unirse a la proteína PRB y va a inactivarla, produciendo así la progresión del ciclo celular, pasando de la fase G1 del ciclo celular a la fase S. Por lo tanto, estas tres proteínas me van a promover un ambiente de replicación genómica viral y la entrada de la fase S a la división celular. Por otro lado, va a tener unos genes tardíos que son L1 y L2, que son proteínas de la cápside. Para poder entender cómo ocurre este proceso de una forma más gráfica, tenemos esta diapositiva, donde es importante tener en cuenta que en primera instancia el virus de BPH va a intentar ingresar a nuestro organismo, pero para ello necesita una solución de continuidad. ¿Por qué? Porque va a tener como objetivo alcanzar el núcleo celular. ¿Y cómo va a hacer esto? Tratando de integrarse para lograr lo que es la transcripción. Y aquí vamos a tener dos puntos importantes o dos puntos clave, donde intervienen las oncoproteínas E6 y E7. Estas oncoproteínas nos van a ayudar a poder entender la fisiopatología o la oncogénesis de este virus. La E6, como ya lo dije anteriormente, va a inhibir a la P53, generando así su degradación protosómica, evitando la apoptosis y activando a las telomerasas, dando así por lo tanto una inestabilidad genómica. La E7, por su parte, se va a unir a la proteína de retinoblastoma, generando la liberación del factor E2F, proporcionando la proliferación descontrolada. Y es por esto que evidenciamos que este virus es de tan alto riesgo, porque va a ser de muy fácil propagación y va a permitir de forma perpetua la infección de las células subsiguientes. Aquí podemos evidenciar cómo van a actuar cada una de las proteínas virales según el estrato del epitelio donde se encuentren, tanto en el epitelio basal, granular, espinoso y el córneo. Dependiendo de ellos van a tener su función tanto en la replicación como en la transcripción viral. Hablemos de cada una de estas oncoproteínas de forma individual.
la oncoproteína E7 va a codificar una proteína de bajo peso molecular. Va a estar compuesta por 100 aminoácidos organizados en 3 regiones conservadas. Ellas van a estar fundamental para la unión y la degradación de PRB. Recordemos que PRB va a actuar como supresora del crecimiento al controlar factores de transcripción requeridos para la replicación del ADN. La evidencia experimental va a sugerir que la unión de E7 con PRB genera la síntesis en la fase S de ciclinas A y E, favoreciendo así la progresión del ciclo celular. Al mismo tiempo va a actuar en la actividad de los inhibidores de la quinasa dependientes de ciclina. E7 va a tener una capacidad de inducir inestabilidad genómica al generar un desbalance en la segregación cromosómica. Como resultado de ello, va a tener una inusual ampliación de los centrosomas y o disfunción de los centrómeros, que va a establecer la aneuploidía característica. Finalmente, estudios recientes han encontrado que E7 posee la capacidad de interactuar con P600, fomentando así el crecimiento independiente del anclaje celular. Por otro lado, la oncoproteína E6 codifica una proteína de 150 aminoácidos con propiedad transcripcional que le va a conferir un potencial de inmortalización celular. Dos mecanismos asociados a esta oncoproteína han sido implicados en la transformación e inmortalización del epitelio ante la infección por VPH y van a comprender acciones sobre y o independientes a P53. En lo que respecta a su acción sobre este, E6 va a promover su degradación al reclutar el complejo enzimático necesario para la proteólisis, comprometiendo la señalización en el control del ciclo celular. De esta forma, va a favorecer la integración del ADN foráneo a la célula huésped. Dentro de los mecanismos de activación independiente AP53, E6 va a poseer la capacidad de interactuar con quinasa, incrementando la tasa de la actividad mitótica, al tiempo que degrada complejos proteóicos, localizados tanto en la interfase como en el citoesquelético de la membrana, que regulan tanto el crecimiento, la proliferación, la polaridad y la adhesión celular. E6 también tiene la capacidad de inducir la actividad telomerasa, favoreciendo su estado persistente, incrementando el número de divisiones celulares. Otros oncogenes que han sido de forma demostrada y estudiadas recientemente ligados a ellos van a ser los oncogenes de la familia RAS, KRAS, HRAS, NRAS, el NORS1, que está implicado en los procesos de maduración y diferenciación celular, y CMIC, entre otros. Todos ellos van a estar asociados a la transcripción celular y a la expresión variable a lo largo de los distintos estadios de esta patología cervical. Para finalizar, es importante tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad compleja que surge ante las alteraciones genéticas que interfieren con las funciones celulares encargadas de regular tanto la proliferación, la apoptosis y el envejecimiento celular. El daño subyacente al desarrollo del cáncer tiene como vía en común la perturbación de mecanismos reparadores del ADN, ya que permite el acúmulo de mutaciones, fomentando el desarrollo al interior del tejido huésped de un clon genéticamente distinto con capacidad de crecimiento indefinido, independencia a los factores de crecimiento, ausencia a la inhibición dependiente de la celularidad y cambios en la organización del citoesqueleto. Solo el conocimiento de los mecanismos implicados en los procesos carcinogénicos permitirán el avance y el desarrollo de nuevas estrategias para derrotar a este enemigo. Recuerda que el cáncer de cuello uterino es un enemigo silencioso. No esperes a tener síntomas para examinarte. Hazlo a tiempo. Muchísimas gracias.